La lluvia había comenzado 3 días antes de la boda. No la mía, por supuesto, sino la de mi hermana. O al menos eso era lo que todos creían. Me quedé de pie al borde del gran salón, con los dedos recorriendo la piedra desgastada del arco, sintiendo el frío que se filtraba a través de la fina tela de mi vestido, el olor de la tierra húmeda mezclado con perfumes caros, cera de vela y algo más penetrante. Miedo disfrazado de celebración. Los lobos llenaban cada rincón de la finca. Sus risas eran demasiado fuertes, sus movimientos demasiado cuidadosos, como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro en la que nadie se había molestado en darme un guión. Siempre fui la sombra de esta familia. La rota, la omega que no podía transformarse correctamente, cuyo lobo era tan débil que incluso los miembros de menor rango de la manada me miraban con lástima o, peor aún, con desprecio. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, me marcaba como diferente incluso entre mis propios hermanos. Mi madre solía decir que era un regalo de la luna, pero después de mi primera transformación fallida a los 13 años, dejó de hablarme. Celeste, mi hermana mayor, se encontraba en el centro de la sala como un sol que exigía una órbita. Su cabello oscuro caía en cascada por su espalda en ondas perfectas, y su lobo irradiaba fuerza incluso en forma humana. Se reía de algo que había dicho uno de los alfas visitantes, con la mano posada posesivamente en su brazo. Se suponía que iba a casarse con el rey, el alfa discapacitado que gobernaba los territorios del norte con mano de hierro a pesar de su condición. Un rey al que nadie había visto en público en casi 2 años. El acuerdo había sido político, por supuesto. Nuestro padre, desesperado por asegurar la posición de nuestra manada tras una serie de disputas territoriales, había negociado el matrimonio. Celeste se convertiría en reina. Nuestra familia ascendería. Todo sería perfecto, excepto que Celeste tenía otros planes. Ahora la observaba, veía cómo sus ojos se desviaban hacia el joven alfa de la cordillera oriental, el de ojos dorados y sonrisa prometedora. Los había oído anoche susurrando en el jardín cuando creían que todos dormían. Su voz había sido urgente, suplicante. La de él, suave, convincente. Está lisiado, Celeste. Ni siquiera puede caminar. Estarías desperdiciando tu vida con un rey destrozado. Pero mi padre nunca dejará marchar a tu hermana. La pálida. Es Omega. Aquí no sirve para nada. Envíala en tu lugar. Para cuando alguien se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Me alejé antes de escuchar más, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Seguro que no lo harían. Seguro que ni siquiera mi padre, con toda su ambición y su decepción conmigo, me sacrificaría así. Pero mientras estaba allí, en el vestíbulo, observando la actuación de mi hermana, observando los ojos calculadores de mi padre, sentí que la verdad se apoderaba de mí como un sudario. El Eliana, la voz de mi padre atravesó el ruido, afilada como una cuchilla. La sala no se cayó, no lo harían, no por mí. Pero sentí el cambio en la atención, la forma en que ciertos lobos giraban ligeramente la cabeza para mirar. Me acerqué a él, cada paso medido, ensayado. Hacía tiempo que había aprendido a ser pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, su amplia figura bloqueando la mayor parte del calor. A su lado, mi madre miraba fijamente las llamas, con una expresión indescifrable. Sí, padre. No me miró. Nunca me miraba realmente. No desde el incidente que tuve a los 15 años. Cuando mi transformación incompleta me dejó inconsciente durante 3 días, los curanderos de la manada susurraron que tal vez sería más bondadoso dejarme ir. Los oí a través de la confusión febril. Lo oí todo. Ha habido una complicación, dijo, con voz tan baja que solo nuestra familia podía oírla. Celeste no se encuentra bien, tiene fiebre repentina. No puede viajar a los territorios del norte. Sentí que mi madre se tensaba a mi lado. Mi hermano menor, Morgan, que había estado fingiendo no escuchar, se quedó muy quieto. El rey espera una novia en 3 días, continuó mi padre. El tratado depende de esta unión. Si no cumplimos lo prometido, las consecuencias serán graves. Se me secó la boca.
Padre, seguro que si se lo explicas, irás tú en su lugar. Finalmente se volvió para mirarme y no vi nada en sus ojos, ni calidez, ni arrepentimiento, ni reconocimiento de que estaba enviando a su hija a un destino incierto. Eres Omega, siempre estuviste destinada a la reproducción y la obediencia. Al menos así serás útil. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero había aprendido a no retroceder, a no llorar, a no mostrar lo profundas que eran las heridas. El rey no conoce a Celeste personalmente, dijo mi madre en voz baja, sin apartar la mirada de las llamas. Nunca se han visto. El acuerdo se hizo a través de intermediarios. Las dos sois rubias, el pelo de Celeste es dorado, susurré. El mío es casi blanco, llevarás un velo. Mi padre dijo, el rey es ciego, Eliana. Perdió la vista en la guerra. No notará la diferencia. Ciego. La palabra rebotó en mi mente. Habían dicho que tenía una discapacidad, pero nadie había mencionado la ceguera. De repente, los rumores cobraron sentido. La razón por la que desapareció de la vida pública, la razón por la que otras manadas hablaban de él con una mezcla de lástima y miedo. También se dice que es difícil, añadió mi madre, y percibí la advertencia en su tono. Enojado, violento, dicen algunos. La lesión que le quitó la vista también dañó a su lobo. Apenas puede transformarse. Se ha aislado en el Palacio del Norte con solo un puñado de guardias. No te hará daño, dijo mi padre, aunque su tono sugería que en realidad no le importaba si eso era cierto. No eres lo suficientemente importante como para hacerte daño. Solo sométete, cállate y da descendientes si la luna lo permite. Eso es todo lo que se espera de ti. Quería discutir, quería gritar, quería correr bajo la lluvia y seguir corriendo hasta encontrar algún rincón del mundo donde los omegas rotos pudieran existir sin vergüenza. Pero me habían entrenado demasiado bien. ¿Cuándo me voy? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, hueca, distante, como si perteneciera a otra persona. Mañana al amanecer. Los guardias del rey ya están aquí. Están esperando. Mi padre se dio la vuelta, despidiéndome con un gesto. No nos avergüences, Eliana. Por una vez en tu vida, sé útil. Salí del salón a paso lento, apenas consciente de la lluvia que había vuelto a caer, ahora más intensa, golpeando el techo como dedos impacientes. Nadie me detuvo, nadie se despidió. Celeste ya se había ido, llevada a alguna habitación privada donde podía mantener su conveniente enfermedad. En mi pequeña habitación, poco más que un trastero en realidad, me senté en la estrecha cama e intenté comprender lo que estaba pasando. Mañana me casaría con un rey al que nunca había visto. Un rey discapacitado, ciego y enfadado que vivía aislado y, según los rumores, despreciaba la debilidad por encima de todas las cosas. Y yo era la loba más débil de mi manada. La lluvia continuaba su implacable percusión. Cerré los ojos e intenté encontrar a mi loba, esa presencia distante que siempre me había parecido más un fantasma que una compañera. Se movió ligeramente, un susurro de conciencia, y sentí algo que rara vez sentía en ella. Determinación. Quizás esto siempre había estado destinado a ser así. Quizás las cosas rotas estaban destinadas a encontrarse. No dormí esa noche. Cuando amaneció gris y frío, me vestí con el vestido blanco que me habían dejado. El vestido de novia de Celeste, ajustado apresuradamente para adaptarse a mi complexión más pequeña. El velo era grueso y me ocultaba el rostro casi por completo. Parecía un fantasma. Me sentía como tal. Los guardias del rey esperaban en el patio. Eran hombres corpulentos y silenciosos, con ojos que no revelaban nada. No me dirigieron la palabra. No me consideraban más que una carga que transportar. El viaje hacia el norte duraría 2 días en carruaje. Cuando nos alejamos de la finca, miré atrás una vez. Vi a mi padre en la ventana, ya dándome la espalda. Vi a Morgan, mi hermano, levantando la mano en lo que podría haber sido un saludo o una despedida. No vi a Celeste. La lluvia nos siguió hacia el norte y con cada kilómetro sentía que desaparecía un poco más. Cuando llegamos al Palacio del Norte, no estaba segura de que quedara nada de mí que pudiera romperse.
El Palacio del Norte no era lo que esperaba. Había imaginado algo grandioso e imponente, con torres afiladas y precisión militar. En cambio, lo que se alzaba entre la niebla, mientras nuestro carruaje subía por la carretera de montaña, era algo más antiguo, más salvaje, una fortaleza tallada en piedra oscura que parecía crecer directamente de los acantilados. El musgo se aferraba a las paredes y los árboles centenarios se apretujaban, con sus ramas rozando las ventanas superiores como dedos que buscaban entrar. Parecía menos un palacio y más una prisión. La lluvia había cesado por fin, pero el aire estaba cargado de humedad y todo olía a pino y piedra y a algo más que no sabía nombrar. Podredumbre, tal vez, o simplemente una profunda soledad. Los guardias me condujeron por una entrada lateral. No por las grandiosas puertas principales, me di cuenta. Avanzamos por pasillos iluminados por antorchas que proyectaban más sombras que luz. Nuestros pasos resonaban en paredes que probablemente llevaban en pie siglos. No vi sirvientes, ni cortesanos, ni nada de la bulliciosa vida que debería llenar una residencia real. Solo vacío y el ocasional sonido del viento aullando a través de pasillos invisibles. Espera aquí. Uno de los guardias finalmente habló, con voz áspera por la falta de uso. Señaló una pequeña antecámara y desapareció, dejándome sola con mis pensamientos, con un vestido de novia que de repente me parecía un disfraz que no tenía derecho a llevar. Me quedé allí de pie durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. A través de una estrecha ventana, podía ver montañas que se extendían sin fin, con sus cimas desapareciendo entre las nubes bajas, hermosas y aisladas a partes iguales. Así que has venido. La voz vino de detrás de mí y me di la vuelta, sin aliento. Estaba de pie en la puerta, alto, más ancho que cualquier hombre que hubiera visto jamás, con el pelo oscuro que le caía por los hombros, y un rostro que habría sido guapo si no fuera por la terrible cicatriz que le recorría la sien izquierda, cruzándole el ojo y la mejilla, y desapareciendo bajo el cuello de la camisa. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Eran pálidos, casi incoloros, y miraban más allá de mí, a través de mí, sin fijarse en nada. Ciegos, verdaderamente ciegos. Majestad, logré hacer una reverencia, aunque me temblaban las piernas. El velo aún cubría mi rostro. No me había atrevido a quitármelo. Entró en la habitación con una gracia sorprendente para alguien que no podía ver, con la mano rozando la pared. Se detuvo a unos metros de mí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Te enviaron sola, sin familia para presenciar la boda. Su voz era fría, cada palabra cortada con precisión. Qué revelador. Tenían asuntos que atender con la manada. No me mientas. Se acercó y luché contra el instinto de retroceder. Puedo oír los latidos de tu corazón. Están acelerados. Estás aterrorizada. Y tú no eres ella, ¿verdad? Mi sangre se heló. No lo soy. Celeste Ashworth. Cabello dorado, loba fuerte, prometida a mí como parte de un tratado que yo no quería. De repente, extendió la mano y tocó el borde de mi velo. Me quedé paralizada mientras lo levantaba con cuidado, con dedos suaves a pesar de la dureza de su voz. No eres ella. El velo cayó y quedé expuesta ante él, aunque sus ojos ciegos no podían verme. Pero, de alguna manera, me sentí más desnuda bajo esa mirada ciega que nunca antes. No, susurré, no lo soy. ¿Quién eres tú? Eliana, su hermana. La verdad salió a la luz de golpe. Celeste no pudo, no quiso. Enviaron a mí en su lugar. Lo siento mucho. Esperé la ira, la violencia, que llamara a los guardias y me echaran o algo peor. En cambio, se rió. Un sonido tan amargo y vacío que me dolió el pecho. Por supuesto que lo hicieron. Enviar al Omega destrozado al Rey destrozado. Se dio la vuelta y se acercó a la ventana con esa gracia inquietante. ¿Te han hablado de mí, Eliliana? ¿Te han advertido a qué tipo de monstruo te estaban sacrificando? Dijeron que habías resultado herido en la guerra, que habías perdido la vista. Y mi lobo, su mano se aferró al marco de la ventana. La herida cortó algo dentro de mí.
Apenas puedo sentirlo ya. No puedo transformarme. No puedo liderar cacerías ni correr con mi manada. Solo soy un alfa de nombre, un rey de pega. El dolor en su voz era tan crudo que me hizo olvidar mi propio miedo por un momento. Había pasado toda mi vida siendo llamada rota, siendo tratada como inferior, pero nunca había oído a nadie hablar de ello con tanta salvaje honestidad. No lo eres, dije en voz baja. Sigues aquí, sigues mandando. Se volvió hacia mí y, aunque no podía verme, sentí el peso de su atención. Bonitas palabras de una chica que fue rechazada por su propia familia. Dime, Eliana, ¿qué te pasa para que te enviaran a ti a este destino en lugar de a la hermana que realmente prometieron? Podría haber mentido, debería haber mentido, pero había algo en la oscuridad de ese lugar. La honestidad de su dolor me hizo decir la verdad. Mi lobo es débil, apenas puedo transformarme. Y cuando lo hago, es incompleto, doloroso. Soy Omega, pero incluso para los estándares Omega, soy defectuosa. Me abracé a mí misma. Mi padre dijo que era inútil, dijo que al menos así podría servir para algo. El silencio se extendió entre nosotros, solo lleno por el sonido del viento contra la piedra. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Tu nombre real, no tu título. Casimir, lo dijo lentamente, como si hubiera olvidado cómo sonaba. Aunque nadie me ha llamado así en años, siempre es Su Majestad o Mi Señor, o cuando creen que no puedo oírlos, el Rey destronado. Casimir, repetí, probando el nombre. Sonaba antiguo, poderoso como las piedras de este palacio. Se supone que hoy me voy a casar contigo. Creo que tenían un sacerdote esperando. No, me interrumpió. Hoy no. No así, contigo vestida con el traje de tu hermana y los dos fingiendo que esto es otra cosa que lo que es, una transacción política basada en el rechazo y la desesperación. Pero el tratado puede esperar un día más. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay habitaciones preparadas para ti en el ala este. Mis aposentos están en el oeste. No te molestarán. Mañana formalizaremos esta farsa. Esta noche, al menos, podrás descansar sin el peso de la obligación. Casimir, comencé a decir, pero ya se había ido, desapareciendo en las sombras del pasillo con la misma gracia fluida. Una sirvienta silenciosa, una mujer mayor de ojos amables que no hablaba, pero se aseguraba de que tuviera agua y comida y fuego en la chimenea, me acompañó a mis habitaciones. Las habitaciones eran hermosas, con una frialdad y un desuso propios de todo lo que había en este palacio. Las grandes ventanas daban a las montañas y la cama era enorme, cubierta de pieles que desprendían un ligero aroma a cedro. Debería haberme sentido aliviada. Debería haber agradecido el respiro. En cambio me sentía vacía, insegura. Casimir no era lo que esperaba. Estaba enfadado, sí, y herido de una forma que iba mucho más allá de las cicatrices físicas, pero me había mostrado más emociones sinceras en 10 minutos que mi familia en años. Esa noche me quedé despierta escuchando los sonidos del palacio, el crujir de la madera vieja, el susurro del viento y en algún lugar lejano el aullido de un lobo. Solo uno, solitario y triste, resonando en las montañas. Me pregunté si era él, si su lobo estaba realmente tan perdido como decía, o si solo estaba gritando desde algún lugar profundo en su interior, incapaz de encontrar el camino de vuelta. El día siguiente amaneció gris y sombrío. La ceremonia nupcial fue breve, oficiada por un sacerdote que parecía incómodo y dos guardias que hicieron de testigos. Casimir permaneció rígido durante toda la ceremonia, con la mano fría cuando tomó la mía para el ritual de unión. Pronuncié mis votos ante un hombre que no podía verme, que no me quería, que estaba tan atrapado como yo. Cuando terminó, era reina, y nunca me había sentido más invisible. Los días siguientes desarrollaron un ritmo extraño. Apenas veía a Casimir. Se quedaba en su ala del palacio y desempeñaba sus funciones a través de intermediarios. A mí se me concedió libertad para explorar, pasear por los terrenos y existir en ese vasto espacio vacío como quisiera. Los sirvientes eran pocos y callados, pero no desagradables. El paisaje era duro y hermoso,
y yo estaba completamente sola. Pasó una semana y luego otra. Empecé a comprender por qué Casimir se había aislado. El palacio estaba tan alejado que rara vez recibía visitas, y la manada que vivía en los territorios circundantes parecía considerar a su rey con una mezcla de reverencia e inquietud. Nunca se acercaban. Pasaba los días en la biblioteca, una enorme sala llena de libros que olían a antigüedad y sabiduría olvidada. Leí sobre la historia de los territorios del norte, sobre las guerras que habían dado forma a esta tierra, sobre la antigua magia que, según decían, aún perduraba en las montañas. Y pensaba en Casimir, solo en su ala, atrapado en la oscuridad y el dolor. Todo cambió la 16ª noche. Me desperté con un grito. El grito rompió el silencio del palacio como garras rasgando tela, crudo, agonizante, apenas humano. Mi corazón dio un vuelco mientras me quitaba las pieles y corría descalza por el pasillo, con mi fino camisón sin ofrecer ninguna protección contra la fría piedra bajo mis pies. El sonido provenía del ala oeste, de las habitaciones de Casimir. Los guardias pasaron corriendo a mi lado, con el rostro tenso por algo que parecía miedo. Los seguí, ignorando la voz en mi cabeza que me decía que no tenía nada que hacer allí, que solo era la novia no deseada, la sustituta, el fantasma que rondaba por esos pasillos. Las puertas de sus aposentos estaban abiertas y la escena que vi dentro me dejó paralizada. Casimir yacía en el suelo, con el cuerpo contorsionado en una posición que debería haber sido imposible. Tenía la camisa rasgada, dejando al descubierto la piel, que parecía ondularse y moverse, como si algo debajo intentara liberarse. Los guardias se mantuvieron a distancia, con las manos en sus armas, indecisos. El mayor, que según supe se llamaba Greor, parecía consternado. «Es el lobo», dijo cuando me vio. «A veces ocurre. La lesión. Algo se activa y su lobo intenta salir, pero no puede completar la transformación. Ha empeorado desde que otro grito lo interrumpió». Casimir arqueó la espalda y vi la agonía reflejada en cada línea de su cuerpo. Sus ojos ciegos estaban abiertos, pero no veían nada, perdido en algún infierno interno. «¿Qué haces?», le pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. «Cuando ocurre esto, ¿qué ayuda?». «Nada ayuda». La voz de Gregor estaba cargada de resignación. «Esperamos. Al final pasa. A veces tarda horas. Evitamos que se haga daño a sí mismo o a los demás. Es todo lo que podemos hacer». Observé a Casimir tirado en el suelo. Observé a los guardias de pie a su alrededor, impotentes, como dolientes en un funeral, y algo dentro de mí se rompió. Conocía ese dolor. No era la agonía física de un cambio roto. El mío nunca había sido tan violento, pero era la herida más profunda de que tu lobo te traicionara, de estar atrapado entre dos formas y no pertenecer plenamente a ninguna de ellas. «Déjanos», dije en voz baja. Gregor se volvió hacia mí, con expresión incierta. «Mi señora no es seguro», le dije. «Vete». Lo miré a los ojos y tal vez vio algo allí que lo sorprendió, porque después de un momento asintió y les indicó a los otros guardias que lo siguieran. La puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte golpe, y de repente solo quedábamos Casimir y yo, y el sonido de su respiración entrecortada. Me acerqué lentamente, con cuidado, de la manera en que había aprendido a acercarme a los animales asustados. «Casimir, ¿puedes oírme?». Un gruñido fue mi única respuesta. Bajo, amenazante, más de lobo que de hombre. Me arrodillé a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Sus músculos estaban tensos, temblando por el esfuerzo de una transformación que no llegaba. Había leído sobre esto en uno de los libros de la biblioteca. Una rara afección en la que las conexiones neuronales entre el humano y el lobo se dañaban, dejando a la víctima atrapada en un limbo interminable y agonizante. «Sé que estás sufriendo», le dije en voz baja. «Sé que tu lobo está intentando liberarse y no encuentra la manera. Lo entiendo mejor de lo que crees». Su respiración se entrecortó ligeramente y lo interpreté como una señal de que podía oírme bajo el caos. Entonces hice algo que nunca antes había hecho voluntariamente. Busqué a mi propio lobo,
esa presencia débil y fracturada que había pasado años tratando de ignorar. Se movió a regañadientes, frágil como el cristal, pero vino, y dejé que saliera a la superficie lo justo para que mis ojos cambiaran. No fue una transformación completa, solo lo suficiente para que Casimir pudiera sentir lo que estaba haciendo. Mi lobo también está roto, susurré. Siempre ha estado incompleta. Cuando intento transformarme, siento como si me desgarraran por dentro, como si mi cuerpo y mi lobo hablaran idiomas diferentes y ninguno pudiera entender al otro. Le puse la mano suavemente en el hombro, sintiendo los temblores que lo recorrían. Pero ella sigue ahí, sigue siendo mía, y tu lobo sigue siendo tuyo, Casimir. Solo está perdido. Empecé a tararear una melodía que no recordaba haber aprendido conscientemente, algo que parecía antiguo e instintivo. Mi madre la había tarareado una vez, hace mucho tiempo, antes de que yo me convirtiera en una decepción. Era una canción para calmar a los lobos inquietos, para tranquilizar a la bestia cuando se volvía demasiado salvaje. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la respiración de Casimir comenzó a estabilizarse. Los violentos temblores se convirtieron en estremecimientos, luego en escalofríos. Su cuerpo se relajó gradualmente, y la terrible tensión se desvaneció como el agua. Seguí tarareando, mantuve mi mano sobre su hombro y busqué más profundamente a mi propio lobo. Estaba tan débil, tan indecisa, pero respondió a mi llamada. Y entonces sentí algo extraordinario. El lobo de Casimir, esa presencia herida y furiosa que podía sentir bajo su piel, se volvió hacia el mío como un hombre que se ahoga y se aferra a una cuerda. Nuestros lobos se tocaron, no físicamente, sino en ese espacio donde vivían el espíritu y el instinto. El suyo era enorme, poderoso, pero fracturado y con mucho dolor. El mío era pequeño, incompleto, apenas perceptible. Pero ella no tenía miedo. Se acercó al lobo de él con algo parecido al reconocimiento, como si saludara a un viejo amigo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Y en ese momento de conexión, algo cambió. Casimir jadeó y su cuerpo finalmente se quedó quieto. Su respiración se ralentizó hasta volver a la normalidad. Las ondulaciones bajo su piel cesaron. Yacía allí, en el suelo frío, agotado pero tranquilo, y sentí que su lobo se retiraba, no de vuelta al caos, sino a algo más parecido al descanso. Mantuve mi mano sobre su hombro y seguí tarareando en voz baja hasta que estuve segura de que la crisis había pasado. El Lelian. Su voz estaba quebrada. ¿Qué has hecho? No lo sé. Admití que simplemente no podía verte sufrir solo. Se incorporó lentamente, con cuidado en cada movimiento. Sus ojos ciegos se volvieron hacia mí incluso sin ver, sentí la intensidad de su mirada. Llamaste a tu lobo. La sentí. Sí. Me dijeron que no podías transformarte correctamente, que eras defectuoso. Lo soy. Retiré la mano sintiéndome de repente cohibida. Mi lobo es débil. La mayor parte del tiempo apenas está presente, pero sigue siendo mía. Y esta noche quería ayudar. Casimir se quedó en silencio durante un largo rato. Su pecho seguía subiendo y bajando con respiraciones profundas. Nadie ha sido capaz de calmar un episodio antes. Nadie lo ha intentado siquiera. Solo esperan a que termine. Debe de ser muy solitario, dije en voz baja. Él se rió, pero esta vez no fue una risa amarga, solo cansada. Tú entiendes la soledad, ¿verdad? Por eso te enviaron, porque sabes lo que es que te dejen de lado. Ser alguien con quien nadie quiere tratar. Sí, no tenía sentido negarlo. Tu lobo habló con el mío, extendió la mano, buscando hasta encontrar mi brazo. Su tacto fue suave, interrogativo. ¿Cómo? Ella es Omega, débil. Dijiste que mi lobo es Alfa, o lo era antes de la lesión. No debería haber respondido a ella. Quizás lo hizo porque ella lo entiende. Cubrí su mano con la mía sin pensar. Quizás la fuerza no es lo que necesita ahora mismo. Nos sentamos juntos en el suelo, dos personas rotas con lobos fracturados. Y por primera vez desde que llegué a este frío palacio, no me sentí invisible. Quédate, dijo Casimir de repente. Solo por esta noche. No.
Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. No como esposa, solo porque no quiero estar solo si vuelve a pasar. Me quedaré, lo prometí. Lo ayudé a llegar a su cama, enorme y cubierta de pieles como la mía, y me senté en la silla junto a ella. Pero él extendió la mano y encontró la mía en la oscuridad. Háblame de tu lobo, dijo. Cuéntame cuándo te diste cuenta por primera vez de que era diferente. Y así lo hice. Le conté mi primera transformación a los 13 años, cómo había sido solo parcial, cómo mis huesos se habían roto y vuelto a formar mal, y cómo había gritado hasta desmayarme. Le conté que los curanderos habían dicho que quizá no sobreviviría, que me desperté entre las lágrimas de mi madre y la decepción de mi padre. Le conté los años de intentos y fracasos, de ser omega en un mundo que ya consideraba a los omegas inferiores, y de ser defectuosa incluso para esos estándares. Él escuchó sin interrumpir, trazando pequeños círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Luego estaba en las campañas del sur cuando sucedió. Nos tendieron una emboscada unos renegados, lobos exiliados que no tenían nada que perder. Uno de ellos tenía una espada maldita, forjada con magia oscura. Me atravesó la cara y me atravesó el hombro. Su mano se movió inconscientemente hacia la cicatriz. Sentí que mi lobo gritaba, y luego se hizo el silencio. No era la muerte, sino algo peor. Era como si él siguiera allí, pero atrapado tras un muro que yo no podía atravesar. El sanador me salvó la vida, pero no pudo devolverme la vista ni la conexión con mi lobo. Lo siento, susurré. Me convertí en algo que juré que nunca sería. Una carga, un alfa que no podía liderar, un rey que no podía proteger a su pueblo. Así que me escondí aquí, en esta fortaleza, y dejé que el mundo se olvidara de mí. Volvió la cabeza hacia mí hasta esta noche, cuando un omega destrozado me recordó que no estaba completamente solo. Algo cálido floreció en mi pecho. No es amor, todavía no, pero es la semilla del entendimiento que podría convertirse en algo más. Somos una pareja y media, ¿verdad? Dije con una pequeña sonrisa que él no podía ver. Un rey lisiado y una reina defectuosa. Me apretó la mano. Deben de estar riéndose de nosotros en la manada de tu padre. Probablemente, admití, pero ellos no están aquí. Nosotros sí. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo fuera de sus ventanas, pintando las montañas con tonos dorados y rosados, Casimir finalmente cayó en un sueño tranquilo, con su mano aún sosteniendo la mía. Y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a algún lugar. Incluso si ese lugar era un palacio frío con un rey destrozado y un futuro tan incierto como la niebla matinal. Velo 4. Las semanas que siguieron a esa noche lo cambiaron todo, de una forma que no había previsto. Casimir y yo desarrollamos una rutina que se parecía menos a un acuerdo político y más a dos personas que aprendían a convivir en el mismo espacio sin fingimientos. Él ya no se retiraba a su ala del palacio como si yo fuera un fantasma al que había que evitar. En cambio, nos encontrábamos compartiendo comidas, paseando juntos por los jardines, hablando de todo y de nada. Descubrí que bajo las capas de dolor y aislamiento se escondía un ingenio agudo. Él descubrió que yo tenía opiniones sobre política, sobre la dinámica de la manada, sobre los libros que devoraba en su biblioteca. Nunca había esperado inteligencia de un omega, admitió una tarde, y desde luego no de uno que su manada habría descartado como inútil. Eso dice más de sus limitaciones que de las tuyas, dijo, mientras sus dedos recorrían los lomos de los libros de una estantería y yo le leía en voz alta. Él me había pedido que lo hiciera, que le leyera. Su mundo se había vuelto muy estrecho tras perder la vista, y según él, mi voz devolvía el color a la oscuridad. Pero no era fácil. Los episodios continuaban, aunque con menos frecuencia. Me despertaba con el sonido de su lucha y corría a sus aposentos, utilizando esa extraña conexión entre nuestros lobos para calmar la tormenta que se desataba en su interior. Cada vez parecía funcionar un poco mejor, como si nuestros lobos estuvieran aprendiendo a comunicarse en un lenguaje que ninguno de los dos entendía del todo. El personal del palacio comenzó a darse cuenta.
Gregor, que había sido el guardaespaldas de Casimir durante más de una década, dejó de mirarme con recelo y empezó a mostrarme algo que podría haber sido respeto. Los sirvientes susurraban menos y sonreían más. Incluso los miembros lejanos de la manada, que ocasionalmente venían al palacio con informes o peticiones, parecían percibir el cambio en el comportamiento de su rey. Pero la paz, según estaba aprendiendo, era algo frágil en un mundo construido sobre el poder y el territorio. 6 semanas después de nuestra boda llegó la carta. Estaba en la biblioteca, rodeada de textos sobre antiguas prácticas curativas, cuando Greor me encontró. Su expresión era sombría. Mi señora, hay una delegación del Consejo del Sur. Exigen una audiencia con el rey. Se me revolvió el estómago. El Consejo del Sur representaba la mayor coalición de PS de los territorios, poderosa, tradicional y profundamente comprometida con el mantenimiento de las antiguas jerarquías. Habían apoyado a Casimir antes de su lesión, pero incluso a nuestro aislado palacio habían llegado rumores de que estaban cada vez más inquietos con un rey alfa que nunca mostraba su rostro, que no podía cazar, luchar ni liderar de la forma que ellos consideraban esencial. ¿Lo sabe Casimir? Ahora se está reuniendo con ellos. Ha pedido que le acompañes. Eso me sorprendió. En asuntos públicos, yo siempre había permanecido firmemente en segundo plano. La esposa callada, la necesidad política. Casimir nunca antes había solicitado mi presencia en reuniones oficiales. Los encontré en el gran salón, una sala en la que rara vez entraba porque me parecía demasiado grande, demasiado vacía, pero hoy estaba llena de una tensión tan densa que se podía palpar. 5 alfas estaban de pie en semicírculo ante el trono donde se sentaba Casimir, con una postura majestuosa, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Irradiaban poder y apenas ocultaban su desprecio. Reconocí a uno de ellos, Roman, un alfa corpulento, con mechas plateadas en su cabello oscuro, conocido por sus opiniones tradicionales y su influencia sobre las manadas más pequeñas. Sus ojos me encontraron cuando entré, y vi el desdén en ellos incluso antes de que hablara. La reina, dijo con voz empapada de falsa cortesía. Qué sorpresa verte aquí. Me acerqué al trono de Casimir, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con expresión tranquila. Él extendió ligeramente la mano y yo puse la mía en ella, un gesto de unidad que no pasó desapercibido para nuestro público. Eliana es mi esposa y mi reina, dijo Casimir, con una voz que transmitía una autoridad que rara vez le había oído. Su lugar está a mi lado. La sonrisa de Román no llegó a sus ojos. Por supuesto, Majestad. Aunque esperábamos a Celeste Ashworth, si no nos falla la memoria, tu reina parece diferente a la que nos prometiste. Las circunstancias cambiaron, respondió Casimir con suavidad. Pero no es por eso por lo que estás aquí, ¿verdad, Roman? No has viajado 3 días en pleno invierno para cuestionar mi elección de esposa. La expresión del alfa se endureció. No, hemos venido porque el consejo tiene sus preocupaciones. Llevas 2 años aislado, Majestad. No asistes a las reuniones. No lideras cacerías. No te muestras ante tu pueblo. Hay rumores de que tu lesión te ha dejado incapacitado para cumplir con tus deberes como rey alfa. Las palabras flotaban en el aire como un desafío al trono. Gobierno los territorios del norte como siempre lo he hecho, dijo Casimir, con una voz peligrosamente tranquila. El hecho de que lo haga desde mi palacio en lugar de desde un coto de caza no disminuye mi autoridad. La autoridad proviene de la fuerza. Otro alfa tomó la palabra. Era más joven y tenía ojos ambiciosos. Un alfa que no puede transformarse, que no puede ver, que se esconde detrás de muros de piedra. Eso no es fuerza, es debilidad, y la debilidad invita al desafío. Sentí como la mano de Casimir se apretaba alrededor de la mía. Sentí la tensión que irradiaba a través de él. Esto era lo que había temido, lo que había evitado aislándose. Estaban cuestionando su derecho a gobernar, rodeándolo como depredadores alrededor de una presa herida. ¿Crees que soy débil? La voz de Casimir era gélida. Eres libre de desafiarme, Garrett, aunque me pregunto si tendrás el valor de enfrentarte a un rey en su propio salón.
Garrett palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. No estoy aquí para desafiar a Su Majestad. Estoy aquí como parte de una delegación que expresa las preocupaciones del Consejo. Queremos lo mejor para todas las manadas y un rey que no puede liderar. No puede liderar. Las palabras brotaron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí y sentí la sorpresa de Casimir. Pero había pasado 6 semanas observando a este hombre luchar contra el dolor y el aislamiento, viéndolo gobernar con inteligencia y justicia a pesar de sus limitaciones. Y no podía permanecer en silencio. Mi marido gobierna los territorios más estables de la región. Mientras vosotros habéis tenido disputas fronterizas y conflictos internos, los territorios del norte han mantenido la paz. Ha negociado tratados, gestionado recursos y protegido a su pueblo, todo ello sin necesidad de demostrar su valía mediante muestras de dominio. Eres un Omega, dijo Roman con voz condescendiente. No entiendes la naturaleza del liderazgo alfa. Entiendo que el verdadero liderazgo no se basa solo en la destreza física. Respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Si fuera así, entonces todo alfa fuerte sería un buen rey. Pero no es así. Algunos de los lobos más poderosos que he conocido eran los peores líderes. Todo dominio y nada de sabiduría. Cuidado, pequeña Omega. Roman entrecerró los ojos. Hablas con audacia para ser alguien que ha sido enviada aquí como sustituta. Una segunda opción considerada demasiado defectuosa para su propia manada. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero no me inmuté. Sí, mi manada me rechazó. Sí, soy defectuosa según los estándares tradicionales, pero he aprendido algo durante mi estancia aquí que quizá el consejo no haya aprendido. La debilidad y la fuerza no siempre son lo que parecen. La lesión del rey no ha disminuido su capacidad para gobernar. En todo caso, le ha dado una perspectiva que otros alfas no tienen. La perspectiva no defiende el territorio. Garrett se burló. La perspectiva no defiende contra los enemigos. ¿Qué pasará cuando los renegados ataquen? ¿Cuando los rivales vean una oportunidad? Un rey ciego con un lobo herido no va a inspirar miedo ni lealtad. Entonces son unos necios. Sentí como mi lobo se agitaba. Esa presencia débil y fracturada respondía a mi emoción. El miedo y la lealtad no son lo mismo. Se puede gobernar a través del miedo, pero no durará. Mi marido gobierna mediante la inteligencia y la justicia, y eso vale más que cualquier demostración de fuerza. Bonitas palabras, dijo Roman, pero el consejo exige pruebas. Necesitamos ver que nuestro rey sigue siendo capaz. Necesitamos que te vayas, dijo Casimir poniéndose de pie. E incluso ciego, incluso sin poder transformarse, irradiaba tal autoridad que los alfas dieron un paso atrás. Has transmitido tu mensaje. Has expresado tus preocupaciones. Ahora te daré mi respuesta. Soy rey. Seguiré siendo rey. Y si el consejo tiene algún problema con eso, pueden presentar un desafío formal, pero deben saber que no me enfrentaré a ellos solo. Me apretó la mano y comprendí lo que quería decir. Pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. La expresión de Roman era indescifrable mientras inclinaba la cabeza. Muy bien, Majestad. Transmitiremos tu mensaje al Consejo. Pero ten en cuenta que las viejas costumbres siguen siendo importantes. La fuerza sigue siendo importante. Y si no puedes demostrar que sigues siendo digno de la corona, hay otros que estarán encantados de tomarla. Se marcharon con un susurro de ropa cara y una agresividad apenas contenida. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Casimir se dejó caer en el trono con el rostro demacrado. Eso ha sido peligroso, dijo en voz baja. No deberías haber hablado. Podrían usar tus palabras en nuestra contra. Iban a desafiarte de todos modos, respondí. Al menos ahora saben que no estás solo. Se quedó en silencio durante un largo rato, con sus ojos ciegos fijos en el lugar donde yo estaba. ¿Por qué me defendiste? No me debes nada. Este matrimonio nos fue impuesto a ambos, porque estaban equivocados, dije simplemente, y porque en las últimas 6 semanas he visto quién eres realmente. No eres débil, Casimir. Eres una de las personas más fuertes que he conocido.
solo que ahora muestras tu fuerza de otra manera. Él extendió la mano hacia mí y yo me acerqué a él, dejándole que me abrazara, con sus brazos rodeándome, y sentí que temblaba, no por dolor o ira, sino por algo más profundo. No sé cómo ser lo que ellos quieren, susurró contra mi cabello. No sé cómo demostrar que sigo siendo digno cuando no puedo hacer las cosas que me convirtieron en rey en primer lugar. Entonces quizá no lo demuestres a su manera, dije. Quizá, quizá lo demuestres a la tuya. Esa noche, tumbada en mis aposentos, no podía dormir. El enfrentamiento con el consejo había sacudido algo dentro de mí. Había alzado la voz, defendido a Casimir, reclamado mi lugar a su lado de una forma que nunca antes me había atrevido a hacer, y en lugar de sentirme expuesta o vulnerable, me sentía viva. Mi loba se agitaba inquieta, y busqué su frágil conexión que habíamos estado construyendo. Aún estaba débil, aún incompleta, pero estaba más presente que en años, como si estar aquí, ser necesaria, hubiera despertado algo en ambas. Entonces lo oí, el sonido de pasos en el pasillo fuera de mi habitación, pesados, inseguros. Un golpe en mi puerta, suave y vacilante. Eliana, la voz de Casimir. Lo siento, no debería molestarte, pero abrí la puerta antes de que pudiera terminar. Estaba allí de pie, con ropa de dormir holgada, el pelo revuelto, con un aspecto más vulnerable que nunca. ¿Otro episodio? Le pregunté con delicadeza. No, solo se pasó la mano por el pelo. No podía dejar de pensar en lo que dijiste hoy, sobre la fuerza, sobre demostrar mi valía. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que durante 2 años he estado escondiéndome no solo del consejo o de mis responsabilidades, sino de mí mismo. Del miedo a que sin mi vista y sin mi lobo no soy nada, que no tengo ningún valor. Él extendió la mano y yo la tomé, atrayéndolo hacia mi habitación. Pero tú no me ves así. Nunca lo has hecho. Incluso cuando estoy en mi peor momento, incluso cuando estoy gritando en el suelo, incapaz de controlar mi propio cuerpo, ves algo en mí que vale la pena salvar. Porque lo hay, dije en voz baja. Eres brillante, Casimir. Eres amable bajo toda esa ira y ese dolor. Eres justo y considerado, y te preocupas por tu gente, incluso cuando temes que te rechacen. Me rechazarán, dijo. El consejo no se rendirá. Encontrarán la manera de forzar un desafío, y cuando lo hagan, fracasaré. No puedo luchar así. No puedo transformarme. Lo perderé todo. No todo. Me acerqué, lo suficiente como para sentir su calor. Aún me tendrás a mí, por lo que eso valga. Levantó la mano para acariciarme la cara, y su pulgar recorrió mi mejilla con delicada suavidad. Vale más de lo que crees, susurró. Eres la primera persona en años que me ha hecho sentir que puedo ser más que mis lesiones, que aún puedo ofrecer algo. Tienes mucho que ofrecer, le dije. Solo tienes que recordar que ya no estás solo. Entonces me besó, con suavidad y vacilación, más como una pregunta que como una afirmación. Y yo le devolví el beso, sintiendo que algo cambiaba entre nosotros, algo que iba más allá de un acuerdo político o un trauma compartido. Era una elección, era una conexión. Eran dos personas rotas que decidían que quizá juntas podrían estar completas. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía y sentí su respiración firme y tranquila. Quédate conmigo esta noche, me pidió. No en mis habitaciones, sino aquí. Déjame estar cerca de alguien que no me tema ni me compadezca. No voy a ir a ninguna parte, le prometí. Nos tumbamos juntos en mi cama, con sus brazos alrededor de mí, y me sentí más segura que en años. Afuera, el viento invernal aullaba contra las paredes del palacio, pero adentro habíamos encontrado calor. La amenaza del consejo aún se cernía sobre nosotros. El futuro era incierto, pero por primera vez creí que podríamos enfrentarlo y sobrevivir juntos. El desafío llegó 3 semanas después, entregado en un pergamino sellado con el escudo del consejo. El propio Roman se enfrentaría a Casimir en un combate formal, una lucha para establecer el dominio y el derecho a gobernar los territorios del norte. Era exactamente lo que temíamos.
disfrazado con el lenguaje de la tradición y el honor. Han fijado la fecha para la próxima luna llena, dijo Casimir, con voz cuidadosamente neutra mientras Gregor leía la carta en voz alta. Estábamos en su estudio con el fuego crepitando en la chimenea, sin hacer nada para calentar el frío terror que se apoderaba de mis huesos. 2 semanas. Quieren que sea público, con representantes de todas las manadas importantes como testigos. Es una trampa, dijo Gregor, sin rodeos. Roman sabe que no puedes transformarte. Elige el combate porque es el único desafío que no puedes afrontar en igualdad de condiciones. Entonces lo enfrentaré en condiciones desiguales. Casimir apretó la mandíbula y clavó sus ojos ciegos en el fuego, como si pudiera sentir su luz. No renunciaré a mi corona sin luchar, aunque sea una batalla que no pueda ganar. Tiene que haber otra manera, dije, mientras mi mente repasaba todo lo que había leído en la biblioteca, cada fragmento de la ley de la manada y las antiguas tradiciones. ¿Algún precedente? ¿Alguna alternativa? No lo hay. La voz de Casimir era definitiva. El desafío ha sido lanzado. Si me niego, pierdo. Si lucho y pierdo, el resultado es el mismo. En cualquier caso, Roman se convierte en rey. La injusticia de la situación me quemaba por dentro. Casimir había gobernado bien, había mantenido la paz y la prosperidad a pesar de sus limitaciones. Pero a los ojos de las manadas tradicionales, nada de eso importaba. Solo importaba la fuerza. Solo importaba la capacidad de dominar. ¿Y si no luchara solo? Las palabras salieron antes de que hubiera formulado completamente el pensamiento. Ambos hombres se volvieron para mirarme. La ley de la manada permite un campeón en ciertas circunstancias, continué. Las piezas encajaron mientras hablaba. Si el alfa está herido o incapacitado, un miembro de confianza de la manada puede ocupar su lugar. Es una ley antigua, rara vez invocada, pero existe. Un campeón debe ser alfa, dijo Gregor lentamente, y debe estar vinculado al rey, a la familia o a la pareja. Tú eres su pareja, pero eres Omega. No estaría permitido. ¿Por qué no? Lo desafié. La ley no especifica la designación del campeón, solo que esté vinculado y sea de confianza. Soy su esposa, su reina. Si alguien tiene derecho a sustituirlo, esa soy yo. Casimir negó con la cabeza inmediatamente. No, rotundamente no. El Leliana Román te destruiría. Es uno de los alfas más poderosos de los territorios. Apenas puedes transformarte. Sería una masacre. Terminé en voz baja. Lo sé, pero también nos daría tiempo. Tiempo para encontrar otra solución. Tiempo para conseguir apoyo. Tiempo para verte sufrir por mis fracasos. Su voz se quebró. No haré eso. No te sacrificaré para prolongar lo inevitable. Me arrodillé ante él y le cogí las manos entre las mías. Escúchame. Estas últimas semanas contigo han sido las primeras de mi vida en las que he sentido que importaba. Como si tuviera un propósito más allá de ser la decepción de alguien. Tú me diste eso, Casimir. Tú viste mi valor cuando nadie más lo hizo. Déjame devolverte el favor, haciéndote daño, dejando que Roman te humille delante de todas las manadas de la región, mostrándoles que la fuerza se presenta de formas que ellos no reconocen. Dije, demostrando que un Omega puede plantarle cara a un Alfa y no quebrarse. Quizás pierda, probablemente pierda, pero al menos lo habré intentado. Al menos habré luchado por algo que importa. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de decisiones imposibles. Finalmente, Greor habló. Quizás haya una manera, una pequeña posibilidad, pero dudó mirándonos a ambos. La biblioteca tiene textos sobre antiguos rituales de unión, uniones entre verdaderas parejas, no solo matrimonios políticos. Si tú y el rey completaran una unión plena, lobo con lobo, alma con alma, podría fortalecerlos a ambos. He oído historias de parejas que comparten poder, de lobos más débiles que se nutren de la fuerza de su pareja unida. Son leyendas, dijo Casimir, pero percibí la esperanza que se entremezclaba con su escepticismo. Quizás, reconoció Gregor, pero ya estamos lidiando con lo imposible. ¿Qué más da una leyenda más? Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una carrera desesperada contra el tiempo.
Me sumergí en los textos más antiguos de la biblioteca, buscando cualquier cosa sobre los vínculos entre verdaderas parejas y cómo se formaban. Lo que encontré era a la vez hermoso y aterrador. Relatos de lobos que se habían unido tan completamente que podían sentir las emociones del otro, compartir su fuerza e incluso comunicarse sin palabras. Pero el ritual requería algo que no estaba segura de que tuviéramos: confianza absoluta y vulnerabilidad por parte de ambos miembros de la pareja. Casimir estaba dispuesto a intentarlo, más que dispuesto. Desesperado, en realidad, aunque intentaba ocultarlo. No porque creyera que funcionaría, sino porque, si esos iban a ser nuestros últimos días juntos, quería que significaran algo. Realizamos el ritual 5 noches antes del desafío, bajo una luna creciente que bañaba los terrenos del palacio con una luz plateada. Gregor y dos sirvientes de confianza fueron testigos mientras Casimir y yo nos colocábamos en el antiguo círculo de piedra detrás del palacio, un lugar tan antiguo que el musgo cubría los símbolos tallados. Pero el poder permanecía, vibrando bajo nuestros pies como un latido. El ritual requería una gota de sangre de cada uno de nosotros, mezclada y ofrecida a la tierra. Requería palabras pronunciadas en la lengua antigua, votos más profundos que cualquier ceremonia nupcial, y requería que llamáramos a nuestros lobos por completo, que los dejáramos emerger y reconocerse sin miedo ni restricciones. Esta era la parte que me aterrorizaba. Mi loba era tan débil, tan fracturada. ¿Y si no podía emerger en absoluto? ¿Y si el ritual fallaba porque yo estaba demasiado rota para completarlo? Pero cuando Casimir se transformó, o lo intentó, comprendí que ambos estábamos trayendo nuestra fragilidad a ese momento. Su transformación era angustiosa de ver, incompleta y errónea de una forma que me dolía en el pecho. No podía convertirse completamente en lobo, atrapado en ese terrible estado intermedio que lo había torturado durante 2 años. Y, sin embargo, mantuvo la forma, temblando de dolor, pero presente. Busqué a mi loba, esperando la resistencia habitual, la sensación de intentar agarrar humo, pero esta vez vino a mí de forma diferente. No con la fuerza violenta de una transformación completa, sino con un suave despliegue, como alas que se estiran después de un largo sueño. Mis huesos no se rompieron ni se reformaron. En cambio, sentí que me difuminaba, cambiaba, me convertía en algo entre humano y lobo que no debería haber sido posible, pero que de alguna manera lo era. Cuando miré a Casimir a través de los ojos tocados por el lobo, lo vi claramente por primera vez. No su forma física, sino el espíritu ardiente que había debajo. Su lobo estaba allí, enorme y poderoso, y sí, herido, pero no destruido, nunca destruido. Nuestros lobos se tocaron y el mundo explotó en una sensación. Sentí su dolor como si fuera mío, el dolor constante de su herida, la frustración de la ceguera, el miedo a la insuficiencia que lo había carcomido durante años. Pero también sentí su fuerza, la pura fuerza de voluntad que le había mantenido gobernando a pesar de todo, la inteligencia que brillaba en la oscuridad, la feroz protección que sentía por su pueblo. Y me di cuenta con sorpresa de que él me sentía. Mi miedo, mis años de rechazo, la profunda soledad de no ser deseada, pero también mi resistencia, la fuerza tranquila que había sobrevivido cuando otros se habrían roto, la compasión que le había llegado cuando cualquier otra persona se habría mantenido alejada, y el amor que había crecido entre nosotros, con raíces que se adentraban profundamente en suelo pedregoso. El vínculo encajó en su lugar como una llave girando en una cerradura. Y de repente, ya no estaba sola en mi propia mente. Casimir estaba allí, una presencia tan real como mis propios pensamientos, y yo estaba en los suyos. Y nuestros lobos ya no eran entidades separadas, sino dos partes de un todo mayor. Cuando volvimos a nuestra forma humana, nos derrumbamos juntos sobre el suelo frío, jadeando, llorando y riendo al mismo tiempo. «Puedo sentirte», susurró Casimir, con las manos enmarcando mi rostro. «Puedo sentirte dentro de mi mente, tus emociones, tus pensamientos. Es como volver a ver, pero mejor. Eres como la luz en la oscuridad,
y eres como la fuerza en mi debilidad, dije, porque podía sentirlo. Su poder alfa fluía a través del vínculo, sin abrumarme, sino apoyándome, como una base en la que podía apoyarme. Ya no estamos rotos, solo somos diferentes. La noche del desafío llegó con cruel rapidez. El antiguo campo de batalla había sido preparado. Una arena circular rodeada por cientos de testigos de manadas de todos los territorios. Podía sentir su escepticismo, su anticipación de la violencia, su certeza de que esto terminaría con la victoria de Román y un nuevo rey. Roman estaba en el centro de la arena, ya transformado en su forma de lobo, una enorme bestia plateada que irradiaba dominio y poder. Cuando entré como campeona de Kazmir, todavía en forma humana, la multitud se rió. Esta es tu respuesta. La voz de Roman se oía incluso en forma de lobo. El dominio alfa hacía que las palabras fueran claras. Una omega defectuosa. Nos insultas, Casimir. Defiendo a mi rey y a mi compañera, grité, con una voz más firme de lo que me sentía. Si quieres su corona, primero tendrás que pasar por encima de mí. Roman se rió, un sonido como de piedras chirriando. Con mucho gusto, cargó contra mí y tuve quizás un segundo para reaccionar. En lugar de intentar transformarme, lo que me dejaría vulnerable durante la transformación, recurrí al vínculo, obteniendo fuerza de Casimir, que estaba al borde de la arena. Sentí su poder inundarme. Sentí que nuestros lobos se entrelazaban y ocurrió algo extraordinario. Me transformé, pero no en mi forma incompleta habitual. La transformación fue suave, indolora, natural, y cuando emergí, era un lobo completo por primera vez en mi vida. Pequeño en comparación con Román, sí, pero completo, real. La multitud se quedó en silencio. Roman se recuperó rápidamente y volvió a cargar con los dientes afilados. Pero yo era más rápido, más pequeño, capaz de esquivar lo que él esperaba que fuera una victoria fácil. Y cada vez que intentaba inmovilizarme, sentía a Casimir guiándome a través del vínculo. Su experiencia en el combate fluía hacia mis instintos. No podía ganar con la fuerza. Roman era simplemente demasiado poderoso, pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba sobrevivir. Demostrar que no me rompería, que una omega vinculada a su alfa era más fuerte de lo que ellos creían posible. La pelea duró más de lo que nadie esperaba. Sangraba por una docena de heridas, agotada más allá de lo imaginable. Pero me mantuve en pie y poco a poco el estado de ánimo de la multitud cambió. Las risas se apagaron. Observaban con algo parecido al asombro cómo la pequeña loba rubia se negaba a rendirse. Se negaba a abandonar, recurriendo a reservas de fuerza que no deberían haber existido. Finalmente, Roman cometió un error. Se extendió demasiado y dejó su garganta expuesta por un instante. No pude derribarlo, pero pude marcarlo. Pude hacerle sangrar, lo que demostraba que era capaz de asestar un golpe incluso a uno de los alfas más poderosos de los territorios. Cuando lo hice, la multitud estalló. Roman se retiró, jadeando, con una mirada en sus ojos que podría haber sido respeto. Basta, dijo. Has demostrado tu punto, pequeño Omega. Tienes más agallas que la mayoría de los alfas con los que he luchado. Volví a mi forma humana, sin importarme que estuviera desnudo y sangrando ante las manadas reunidas. Casimir se acercó de inmediato, envolviéndome en una capa, sus manos revisando mis heridas con frenético cuidado, aunque yo podía sentir a través del vínculo que ninguna de ellas era grave. «Estás loco», susurró, valiente, brillante y completamente loco. «Aprendí de los mejores», dije, apoyándome en él. Roman también volvió a su forma humana, con una expresión indescifrable. «El desafío sigue en pie», dijo. «Sigo cuestionándome si un rey ciego puede gobernar eficazmente, pero tu reina ha demostrado algo hoy, que la lealtad y el vínculo pueden crear fuerza donde antes no existía. Eso es digno de respeto». Se volvió para dirigirse a la multitud. «Retiro mi desafío, no porque no pudiera ganar, sino porque he visto aquí algo que importa más que la fuerza bruta. Este rey tiene una compañera que se enfrentaría a adversidades imposibles por él.
Eso dice más sobre su valía para gobernar que cualquier caza o batalla. La multitud estalló en murmullos de sorpresa, pero la palabra de Roman era ley. El desafío había terminado. Al salir de la arena, sentí que todos los lobos nos seguían con la mirada, no con desprecio o lástima, sino con algo más parecido al asombro. El Omega defectuoso y el Rey destronado, unidos contra todo pronóstico y, de alguna manera, sobrevivientes. Los meses siguientes trajeron cambios que nunca habíamos imaginado. Se corrió la voz sobre lo que había sucedido en la arena, sobre el Omega que había luchado contra un Alfa y había sobrevivido, sobre el vínculo que lo había hecho posible. Casimir volvió a recibir visitas. No eran desafíos, sino peticiones de consejo, de sabiduría, del tipo de liderazgo que proviene de la comprensión y no de la dominación. Nuestro vínculo se profundizaba con cada día que pasaba. A través de él, Casimir podía sentir el mundo que lo rodeaba de maneras que iban más allá de la vista, y yo encontré una fuerza que no sabía que poseía, arraigada en la certeza de que ya no estaba solo. Nunca tuvimos una vida real tradicional, sin grandes ceremonias, sin una corte elaborada. Pero teníamos algo mejor. Una relación basada en el entendimiento, en heridas compartidas que se habían convertido en fuentes de fortaleza en lugar de vergüenza. Un año después del desafío, cuando el invierno dio paso a la primavera y las montañas florecieron con colores inesperados, Casimir y yo estábamos en el balcón del palacio, contemplando la puesta de sol. Yo podía ver y él podía sentir a través de nuestro vínculo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, rodeándome la cintura con el brazo, ¿de haberte visto obligada a venir aquí para casarte con alguien a quien no conocías? Pensé detenidamente en mi respuesta, porque la verdad era complicada. Me arrepiento de las circunstancias, dije finalmente. Me arrepiento del dolor que ambos llevábamos para llegar hasta aquí, pero me arrepiento de esto. Me volví hacia él, dejándole sentir a través de nuestro vínculo exactamente lo que quería decir. Nunca. Tú me enseñaste que estar rota no es lo mismo que no valer nada. Me enseñaste que la fuerza se manifiesta de formas que el mundo no siempre reconoce. Y me amaste cuando yo ni siquiera me amaba a mí misma. Entonces me besó, suave y profundamente, y sentí su amor resonar a través del vínculo, firme, seguro, inquebrantable. Mi reina, murmuró contra mis labios. Mi compañera, mi igual, mi rey, respondí. Mi pareja, mi hogar. Debajo de nosotros, los terrenos del palacio estaban llenos de actividad. Los miembros de la manada seguían con sus vidas, los niños jugaban, el ritmo de una comunidad que había aprendido a aceptar a sus inusuales gobernantes. Nunca seríamos lo que las manadas tradicionales esperaban. Nunca encajaríamos en el molde del dominio alfa y la sumisión omega. Pero habíamos encontrado algo mejor. Equilibrio, armonía, dos piezas rotas que encajaban para crear algo más fuerte de lo que cualquiera de ellas podría haber sido por sí sola. Cuando el sol desapareció tras las montañas y las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, sentí que mi loba se agitaba satisfecha, ya no fracturada ni incompleta, sino completa en un sentido que no tenía nada que ver con la perfección de su forma y todo que ver con el vínculo que la unía a su compañera. Éramos la Omega rechazada y el Rey discapacitado, los que no deberían haber sobrevivido, y mucho menos prosperado. Pero habíamos demostrado que, a veces, la mayor fortaleza no proviene de estar intacto, sino de elegir sanar juntos. Y en esa elección, en ese vínculo, en ese amor feroz e imposible, habíamos encontrado todo lo que siempre habíamos estado buscando. Habíamos encontrado nuestro hogar.